Que el Señor los bendiga. Estamos haciendo un estudio viendo a través de la Biblia, a la luz de la Biblia, cómo reconocer falsos ministros. Vamos a ver ahora 2 de Timoteo 3, del 6 al 13. Dice lo siguiente: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces ahí vamos a ver hasta el 13, sí. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces ahí vemos características de falsos ministros que tenemos que cuidarnos. Andan tratando de hacer otras personas caer, no dejan que otras personas crezcan. Está les dando ejemplo ahí, entrando en casas de mujercillas cargadas de pecado, y ella dice que no llegan al conocimiento de la verdad porque están desviando a las personas. Tenemos que cuidarnos de eso. Y puede ir del otro lado también, mujeres a hombres. Todo se ve hoy en día. Tenemos que cuidarnos de todo eso. Y vamos a ver entonces Ezequiel 22, 25 al 28. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrirán con todo suelto, profetizándoles vanidades y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Todas estas cosas que hacen, ¿no? Hacen caer a otras personas, mienten, es una característica pecaminosa. Los frutos violan la ley, contaminan la palabra, no saben qué es bueno y qué es mal, distinguir entre lo santo y lo que no es santo, destruyen las almas por ganancia, buscando el dinero, buscando la lana, buscando la avaricia, querer más. Entonces, perdón, son mentirosos. Vimos varios versículos acerca de eso. Ezequiel, vamos a ver, 13 del 19 al 22. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo,
Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vuestras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecéis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Entonces, ahí vemos que son mentirosos, espían a las personas, aún contaminan la doctrina, la sana doctrina, con herejías de demonios, doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, falsas enseñanzas. Entonces, vamos a ver entonces siempre están hablando de yo, para mí, para crecer, tienes que honrarme. 22, 25 al 28. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Wow, entonces ya leí eso acerca de violaron la ley, todas estas cosas. Vamos viendo unas características bien bien similar a todos estos versículos, o sea, son mentirosos, le gustan espiar, predican falsas doctrinas, doctrinas de hombre, que dice Mateo 15:9, trabajadores de iniquidad, ya leímos ese en Mateo 7, son ciegos guiando a los ciegos en Mateo 15:14, causan divisiones, Romanos 16:17, también se encuentra Corintios 11:18 y Filipenses 1 del 15 al 16. Corrompen la verdad, segunda de Corintios 2:17, enseñan doctrinas de demonios, primera de Timoteo 4, tienen una conciencia ya no la puede alcanzar el Señor. 1 Timoteo 4:2. Son arrogantes, perversos. Ya vimos todo eso. 1 Timoteo 6 del 3 al 21 y 2 Timoteo 2:14 al 18 y Tito 1 del 10 al 14. Entonces, herejías, enseñan herejías. 2 de Pedro 2:1, 2 de Juan 7 al 11. Niegan a Cristo, 2 de Pedro 2:1, 1, 1 de Juan 4 del 1 al 6, tratan de destruir a la verdadera enseñanza de la palabra, 2 de Pedro 2 del 1 al 19, Judas 4 al 10, viven en hipocresía. Bueno, Mateo 7:15, Mateo 23, todo ese capítulo, el capítulo de los hipócritas, Lucas 11:35. En Judas dice que debemos de contender ardientemente por la fe contra estos. Segunda de Pedro 1:20, son falsos maestros. Primera de Timoteo 4, doctrina de demonios, ya dije eso, herejías, doctrinas del espíritu del anticristo. Primera de Juan 2:19. Todas estas cosas son características de cómo podemos reconocer a ministros falsos que se están infiltrando hoy en día, están surgiendo más y más dentro de la iglesia cristiana verdadera, esa iglesia que Dios viene sin mancha, sin arruga, a recoger ese remanente fiel. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Dice Mateo 24 que si fuere posible, aún va a engañar a los escogidos, si fuere posible. Gloria a Dios que se están levantando hoy en día predicadores que están firmes en la sana doctrina, predicando las sendas antiguas, caminando y practicando las sendas antiguas, adorando al Padre en espíritu y en verdad, y no comprometiendo la palabra de Dios, no enseñando una palabra liviana, enseñando una palabra que es otro evangelio,
tenemos que enfrentar a estos falsas enseñanzas, herejías, doctrinas de demonios y enseñar a las personas a buscar las sendas antiguas, a la sana doctrina. Jeremías 6:16, hermoso capítulo de las sendas antiguas, de donde surge ese versículo, Jeremías 6:17 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, no seamos como ellos, o digamos, sí, vamos a ir por las sendas antiguas. Entonces, es lo que Dios quiere para su pueblo hoy en día, de cómo reconocer y filtrar los falsos ministros. Y como dije al comienzo, hoy en día más que nunca se están levantando tantas cosas falsas, tantos ministros falsos. Que el Señor los bendiga. Siga en otros videos, voy a hablar más acerca de qué es un apóstata y qué es la apostasía que dice la Biblia que va a suceder en los tiempos finales, en los tiempos peligrosos. Eso tenemos que estar. Estos videos, estos 3 serán acerca de cómo identificar y cómo discernir y tener sabiduría para saber quiénes son los falsos líderes, los falsos ministros, para poder evitarlo, para poder saber quiénes son y decirles a otros quiénes son con la palabra, textualmente. Por eso leí varios versículos, porque no estoy hablando de personalmente, aunque pudiera hacer videos de personalmente, mi experiencias personales, de viajes a otros países, escribir libros, todas tantas cosas, pero lo que importa es la Biblia. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Por eso, leyendo la Biblia, como dice en Isaías, línea por línea, hay una necesidad que hoy en día más que nunca, que se levanten maestros de la palabra de Dios para poder instruir al pueblo, para que regresen a la palabra, a la santa doctrina, a la sana doctrina, a las sendas antiguas. Espero que sea de edificación este video y que anime a todos los que miren a sigan escudriñando las escrituras, busquen la palabra, no se desvían por la manera de un predicador que habla tan bonito, que tiene una voz tan fuerte, que hace tantos milagros y prodigios. Fíltralo como los de Berea. Vaya a la Biblia, confirma, y no saque un texto de fuera de contexto, ni sea enviado por personas que sacan texto fuera de contexto para hacer un texto, un pretexto para un texto. Eso es lo que es, cuando saca un versículo fuera de contexto. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.